Bueno, primero que nada quería agradecer a todas las personas que fueron el día 4 de octubre al Centro Salma a poder escuchar bueno, los diferentes profesionales que estuvimos del abordaje que se puede hacer a día de hoy en el paciente oncológico. Eh, Como a petición de bastante de vosotros que no pudisteis ir y a su vez bueno, creo que puede ser importante para difundir el mensaje y que la gente entienda la importancia y la relevancia que tiene el ejercicio físico en esta enfermedad, tanto en el durante como en el después, pues he decidido grabar esta presentación de forma libre para que la pueda ver todo el mundo y si conocéis a algún familiar, amigo conocido que está cursando la enfermedad o la ha superado hace un tiempo, pues que sepa un poco cuál es la importancia que tiene el ejercicio físico en su vida y por qué es tan importante. Para los que no me conocéis, soy Mario Redondo, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y también fisioterapeuta por la Universidad Europea de Madrid. Y luego pues decidí especializarme en el ejercicio físico y el cáncer, ya que tuve un caso que, bueno, yo fui a tratar como fisioterapeuta de una osteosíntesis de cadera, pero realmente la problemática no era esa, era que era una paciente de cáncer de mama metastásico muy joven y que, bueno, pues dentro de las metástasis tenía una metástasis y una afección en el hueso, en el isquion, que le producía dolores y demás, y yo me di cuenta que no tenía herramientas ni sabía cómo intervenir, por ello me puse a leer y intentar aprender sobre esta temática para poder dar mejor servicio. Entonces, ¿quiénes se pueden beneficiar del ejercicio físico? Básicamente, bueno, pongo dos bloques de personas, que son aquellos pacientes que están ya con los tratamientos anticáncer, ¿vale? Como la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia, y también aquellos que están en una fase, vamos a decir, de mantenimiento, sobre todo en cánceres hormonales, con receptores hormonales positivos, como el cáncer de mama y el de próstata, donde, bueno, por ende también van a tener una serie de efectos secundarios. Hay otro tercer grupo, que no he incluido aquí, pero que también es importante que se sepa, que son personas que acaban de tener el diagnóstico y van a pasar una serie de semanas antes de iniciar estos tratamientos. De hecho, hay una publicación ya en enero del 2017 donde hablan de una fase de prehabilitación para mejorar todas las capacidades físicas y iniciar esas terapias anticáncer de mejor forma. Y luego, por otra parte, he colocado aquí supervivientes de cáncer, aunque el concepto para esta presentación vamos a entender supervivientes de cáncer a todas las personas que hayan pasado la fase aguda, ¿vale? Pero superviviente de cáncer se considera aquella persona desde el diagnóstico, esa es la definición. Pero bueno, vamos a hablar de superviviente de cáncer, la persona que ha pasado las terapias agudas anticáncer. Y en este caso, los supervivientes de cáncer poseen una serie de efectos secundarios que van a empeorar su calidad de vida y van a generar un peor pronóstico de supervivencia, que esto es lo que a mí y a la gente realmente le tiene que preocupar. Porque, bueno, todos habréis experimentado fatiga o ciertos dolores articulares por la medicación y la quimioterapia, pero hay otra serie de efectos secundarios que yo en la consulta a veces me encuentro con que no se comentan o no se saben o no se le dan la relevancia que tienen, como la osteoporosis y la pérdida de hueso, ¿vale? Que esto puede llevar a una fractura por fragilidad de cadera o de un aplastamiento vertebral con todas sus consecuencias. La sarcopenia, que es considerada una enfermedad a partir de octubre del 2016 y es la falta de masa muscular por debajo de unos mínimos. La dinapenia, que se correlaciona bastante también con esa sarcopenia, que es una falta de fuerza por debajo de unos mínimos y tiene que ver con la calidad muscular, con la fuerza que somos capaces de ejercer. Y tanto la sarcopenia como la dinapenia se correlacionan con peor pronóstico de muerte por cualquier causa, ¿vale? Luego tenemos el empeoramiento de la composición corporal, que bueno, los tres tejidos, la vamos a llamar triada de la salud, como es el hueso, el tejido adiposo, la grasa y el músculo esquelético, bueno, el músculo, pues están peor porque aumentamos la cantidad de tejido adiposo de grasa, perdemos hueso y perdemos músculo. Ya veréis por qué es tan importante mantener esos tres tejidos sanos y en condiciones. Y luego otro que también es muy relevante, que no entraré en detalle, que es la cardiotoxicidad. Esta es una toxicidad que se produce en el corazón por una familia de fármacos conocidos como las antraciclinas y lo que hacen básicamente es pues, lesionar el miocito, bueno, o la célula muscular cardíaca y genera que el corazón trabaje peor, ¿no? Y tenga una disfunción. Además de otra serie de problemas cardiovasculares como la tensión arterial y bueno, otra serie de cosas que influyen mucho. Entonces,
Antes de entrar en detalle, os tengo que explicar estas tres palabras porque los medios de comunicación se utilizan de forma indiscriminada en la prensa, en la tele, etcétera, y no tienen nada que ver. De hecho, llegan a confusión. Yo a veces me encuentro en la consulta gente que dice, no, pues si yo hago mucho ejercicio. No, señora, usted no hace mucho ejercicio. Usted sale a andar mucho y tiene mucha actividad física, pero ejercicio no ha hecho en su vida, o el ejercicio que le va a permitir obtener estos beneficios. Entonces, la actividad física es toda aquella actividad, ¿vale?, que involucre movimiento, sin tampoco una razón concreta de ser, y que, bueno, genere un gasto calórico por encima del reposo, como podéis ver, actividades de la vida cotidiana, como puede ser ir a andar para hacer la compra, o barrer, sacar la basura, pintar la pared, yo que sé, subir un primer piso, etcétera. Luego el ejercicio físico es un ejercicio, bueno, vamos a decir una actividad física, perdón, que está más estructurada, que tiene una frecuencia semanal, pues oye, yo salgo a correr 2 veces en semana, que tiene una duración o un volumen que llamamos nosotros a 40 minutos, que tiene una intensidad, ¿vale? Que dice, pues yo salgo a correr entre unos 120 pulsaciones y 140, y que tiene unos objetivos, oye, porque me desestresa mucho, porque me sienta muy bien, o me gusta, me encuentro bien, o estoy preparando la media maratón de Madrid, o lo que sea. Y luego la última palabra que es deporte, que el deporte es una actividad física, ¿vale? Que bajo un reglamento y una normativa que todos conocemos, o todos los participantes conocen, y bueno, que es para demostrar habilidades o competencias. Pues pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo con mi hermano me gusta jugar al pádel y quedamos los sábados, pues sé que somos 2 contra 2, con unas palas de unas dimensiones y una masa, con una pelota determinada, con una red entre medio, con una puntuación concreta, etc. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque realmente los beneficios son beneficios que ha mostrado la evidencia científica a través del método científico, que es lo que se utiliza en ciencia para demostrar las cosas y qué funciona y qué no funciona, y es meramente el ejercicio físico el que ha demostrado esos beneficios. Y son dosis concretas de ejercicio físico, no es la actividad física, ¿vale? Y no es el deporte. Entonces, aquí he recopilado una serie de beneficios que se han demostrado en la ciencia que otorga sobre diferentes efectos secundarios, ¿vale? Y en concreto he puesto el entrenamiento de fuerza, ya os voy haciendo un poco una introducción, que el entrenamiento de fuerza con cargas es el que reporta estos beneficios y el más importante y el que debe predominar en los programas específicos para rehabilitar a las personas que o han superado un cáncer o que están con él. Entonces, podéis ver bueno, una serie de ellos y de los cuales nos vamos a quedar solo con estos para no entrar en detalle. Los otros son más a nivel molecular, que creo que no corresponde entrar ahora mismo, y también algunos que tienen que ver con cuando se está durante la enfermedad. Pero bueno, pues el entrenamiento de fuerza y el ejercicio físico, dosis concretas, han demostrado que son capaces de reducir la fatiga relacionada con el cáncer. También son capaces de aumentar el tejido muscular y los niveles de fuerza. Por otra parte, también capaz de mejorar esa composición corporal, ¿no? Porque ya sabemos que dentro de los efectos secundarios se va a empeorar esa composición corporal. Por otra parte, es capaz de regular la respuesta inflamatoria, que esto es muy importante. La inflamación es un precursor y un factor desencadenante de lo que es el cáncer, la propia enfermedad, ¿vale? La inflamación sistémica de bajo grado, de hecho que tiene mucha relación con la obesidad. Y luego también un correcto funcionamiento del sistema inmune hace que nuestras células del sistema inmune, por ejemplo las natural killer, las NK, pues se estimulen en ya mayor cantidad, funcione mejor, etc. Bueno, con todo esto también mejora la calidad de vida, también veremos que mejoran los dolores articulares y se preserva o se mejora ya no solo el hueso, la densidad mineralosa, sino también es la calidad de ese hueso, que explicaré un poco qué es. Bueno, con respecto voy a entrar en una serie de artículos, ¿vale? 5 o 6 diapositivas para enseñar un poquito la evidencia, ¿vale? Que no me lo invento, sino que eso está publicado y hay gente muy importante y investigadores que han dado explicación a esto y nos dan a conocer de por qué es tan importante el ejercicio. Entonces, este artículo de Melinda y colaboradores data ya del año 2005 y lo cojo a posta del 2005 porque hay muchos que son más recientes para que veáis que esto no es nada nuevo. Realmente esto lleva mucho tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, en este estudio hablan del cambio en composición corporal vamos a decir, en personas de cáncer de mama y el pronóstico que puede llevar. Entonces, como podéis ver, he cogido solo las conclusiones. Habla de que 2/3 de las mujeres del estudio, después del diagnóstico, a los 3 años,
ganaron un peso considerable en tejido graso, ¿vale? En tejido adiposo, en grasa. Y esto es muy preocupante porque la grasa, una parte de ser un problema estético, es mucho más que eso, en patología, y genera patología y enfermedad. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo, la grasa, se asocia directamente a un incremento y a un riesgo mayor de una recurrencia de un cáncer de mama o otro cáncer. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo, la grasa, no es meramente estético, tiene una función, se sabe que es un órgano endocrino que segrega sustancias, ¿vale? Citoquinas proinflamatorias que se llaman adipoquinas y esto va a promover, como ya sabemos, que se pueda desarrollar un cáncer. Además, también estas personas, aparte de aumentar el tejido adiposo, la grasa, han experimentado una pérdida de masa muscular, ¿vale? Entonces, no pongo la diapositiva, pero os explico que aquí, por ejemplo, Claudio Battaglini es un investigador y profesor de la Universidad de Carolina del Norte y este hombre, bueno, en varios de sus estudios ha demostrado cómo el entrenamiento de fuerza con cargas, ¿vale? Es capaz de mejorar esta composición corporal y ser efectivo y eficaz. No solamente en personas lo que estamos llamando supervivientes, sino en gente que está incluso con los tratamientos. Vale, esta diapositiva hablamos de ahora otro tipo de cáncer hormonal, de un cáncer de próstata, en este caso con terapia de privación de andrógenos, que es que pues el cáncer hormonal, o sea, el cáncer tiene receptores positivos de testosterona, pues muchas veces dentro de las terapias lo que hacen es cortar o inhibir la testosterona. Y esto, como podéis ver en este artículo, las conclusiones, 36 semanas de terapia de privación de andrógenos genera una serie de efectos secundarios que en las propias conclusiones dicen necesitamos encontrar terapias que minimicen esa falta de masa muscular, esa pérdida de hueso y esa obesidad, entendiendo la obesidad no como por peso ni por IMC, sino entendiendo la obesidad como una enfermedad que tiene que ver con el tejido adiposo, porque nos podemos encontrar gente que no tiene un peso elevado o un IMC que se puede considerar de sobrepeso u obeso, sin embargo, metabólicamente son obesos y el sistema funciona mal, que esto es muy importante y hay que aclararlo, ¿vale? Entonces este hombre, el profesor Robert Newton, de la Universidad de Eddie Cowan en Perth, en Australia, bueno, tiene varias publicaciones en el cual él aplica lo que sabe que funciona para mejorar o minimizar estos efectos secundarios, que es el entrenamiento de la fuerza, y él pues dice, voy a aplicar estos protocolos, ¿vale? A mis pacientes para ver si soy capaz de, en este tipo de población, conseguir esa mejora, esa reducción de estos efectos secundarios. Y cuando lo lleva a cabo, pues efectivamente en las conclusiones de este estudio dice que todos los parámetros y biomarcadores relacionados con la composición corporal, la fuerza, la densidad mineral ósea, que es el hueso, mejoraron de manera significativa incluso después del periodo de intervención y se mantuvieron después de los 6 primeros meses siempre y cuando las personas del estudio siguiesen haciendo el programa. Entonces, para que veáis que tiene solución, ¿vale? Que no tenéis, y es importante que no se coja peso del tejido graso, que no se pierda masa muscular, que ese hueso no se pierda tampoco, no solo la cantidad de hueso, sino la calidad, ya explicaré por qué, porque puede llevarnos a complicaciones mucho peores. Bueno, con respecto al hueso, pues el hueso es un tejido, una estructura que se ve muy dañada por los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, pero es que con la terapia de privación hormonal en caso de mama y próstata con receptores hormonales positivos, también va a sufrir un deterioro muy, muy alarmante, porque ciertos fármacos, como por ejemplo pongo aquí el aromacin, que es exemestano, aparte de otros como anastrozol, letrozol, arimidex, bueno, digo tanto principios activos como nombres comerciales para que os suenen si los estáis consumiendo, van a generar una pérdida más acelerada o exacerbada de hueso. Entonces hay que ponerle solución y muchas veces se utilizan estrategias de suplementos o a veces si la pérdida de hueso es muy grave a nivel farmacológico, como pueden ser los bifosfonatos, como pongo ahí el ácido alendrónico o el ácido zoledrónico, pero es solo el ejercicio físico el que es capaz de mantener la calidad ósea, que es que esas trabéculas que veis en la imagen, ¿vale? Que son como los pilares que soportan el hueso, estén dispuestos de una manera correcta y funcional. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un edificio, una estructura, una casa que tiene 4 pilares muy bien distribuidos, que reparten la carga de forma equitativa y permiten que el techo no se venga abajo, solamente el ejercicio físico es capaz de mantener esos pilares en su sitio bien colocados. Podemos tener dos personas, una con la misma densidad mineral ósea a nivel de densitometría, como por ejemplo las dos están osteoporóticas con -2,6.
Sin embargo, la que hace ejercicio físico va a tener mejor calidad ósea y las trabéculas van a estar mejor dispuestas y va a tener menos puntos débiles que la que es sedentaria. Por eso es muy, muy, muy importante. Entonces, en cuanto a ejercicio, ¿qué podemos hacer? Pues nos vamos a la ciencia y vemos que hay ciertas dosis y ejercicios que nos van a permitir mejorar ese hueso, esa densidad minerosa y mejorar esa calidad ósea. No es cualquier cosa, no todo vale. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una publicación de Winston Stone que publica bastante y habla de que el entrenamiento de la fuerza, ¿vale? En concreto aquí he puesto un peso muerto, es capaz de detener esa pérdida de hueso y de construir o aumentar la masa muscular en mujeres supervivientes de cáncer de mama posmenopáusicas. Tiene otro estudio muy bonito también en mujeres premenopáusicas, que también llega a las mismas conclusiones y utiliza el mismo protocolo. Luego podéis ver que los saltos, los impactos, también son una opción y son capaces de generar una mejora de la densidad mineral ósea y de la calidad ósea. Y por último, que os parecerá curioso, las plataformas vibratorias también tienen esa capacidad, pero no todas sirven, tienen que tener un tipo de oscilación y hay que utilizar unas variables concretas, un tipo de magnitud y de frecuencia, ¿vale? De amplitud, perdón, y de frecuencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los estímulos, ¿vale? Buscamos estímulos en el caso del ejercicio osteogénicos que formen hueso, que sean seguros y sean eficaces. En el momento que no cumpla ninguna de estas dos palabras, a mí esa modalidad de ejercicio o esa selección no me sirve. ¿Por qué? Porque para que veáis, ¿vale? Que mucha gente lo practica y me lo encuentro en la consulta, el yoga, ¿vale? O algunas posiciones también o ejercicios de pilates pueden comprometer el hueso y podéis ver cómo habla de que, bueno, hay un riesgo incrementado debido a ciertas posiciones de flexión lumbar y rotación que pueden comprometer y generar una fuerza de compresión en las vértebras y están, de hecho, hay casos descritos de fracturas de aplastamiento vertebral en ciertos ejercicios de yoga, de pilates, como puede ser el roll-up o el scissors with neck support, bueno, una serie de ejercicios. Y esto los profesionales del yoga, los de verdad, que entrenan y que tratan con gente con osteopenia o osteoporosis, tienen que tomar ciertas precauciones y lo saben, ¿vale? Por eso está bien que se haga, no significa que no se haga, pero siempre tomando las precauciones. Lo que pasa que si vamos a lo que os comentaba, necesito que sean estímulos osteogénicos, el yoga no lo es, por tanto no es eficaz, y encima nos damos cuenta que, como os he enseñado aquí, no es seguro, no sería la base de lo que yo voy a proponer. Luego tenemos la fatiga. La fatiga es el efecto secundario que más empeora la calidad de vida. He encontrado más o menos que se habla de un 70% de las personas que lo padecen. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola porque al final hace que la persona se encuentre peor. Como se encuentra peor y cansada, disminuye su nivel de actividad física, disminuye sus niveles de condición física y al final también empeora su composición corporal y todo lo que ello conlleva, como ya hemos hablado. Este artículo, ¿vale? Que he sacado de la revista JAMA Oncology, que está publicado en marzo de este año, pues es bastante interesante porque usa un grupo de intervención de farmacológico y otro de ejercicio y terapia psicológica. Y podéis ver en las conclusiones de que, bueno, el ejercicio y la terapia psicológica, esa intervención, produce unos beneficios muy importantes y es capaz de reducir la fatiga relacionada con el cáncer, que esto es muy importante entenderlo, que no es un tipo de fatiga normal, y incita a los propios sanitarios a decir, por favor, indicar y prescribir el ejercicio físico como una terapia para reducir este efecto secundario que empeora tanto la calidad de vida de los pacientes. En la National Comprehensive Cancer Network, que es una guía clínica para, bueno, para todos los profesionales que tratamos con este tipo de personas, como podréis ver ya habla de, bueno, physical activity, que es actividad física, pero en concreto ya podéis ver como marco ahí que considera iniciar un programa de ejercicio físico, tanto con trabajo de endurance, que es cardiovascular, como resistance, que es fuerza, en los pacientes supervivientes de cáncer. Y de hecho, tiene una evidencia científica de tipo 1, que esto quiere decir que es una evidencia científica muy sólida, hay muchos artículos que están a favor de ello y hay un consenso y se entiende que esto es positivo y es beneficioso. Y luego, por otra parte, os quería enseñar esta publicación, ¿vale? Que es un metaanálisis en el cual habla de los factores de la fatiga. Hacia la izquierda podéis ver, podéis ver una serie de puntitos, ¿vale? Y la mayoría de ellos están a favor del eje de la derecha.
y que tiene que ver con el entrenamiento, el resistance exercise, que es entrenamiento de fuerza. Sin embargo, la izquierda habla de terapias relajantes donde, bueno, mete yoga, pilates, qigong, tai chi, otra serie de actividades. Y podéis ver que la mayoría de los puntos están situados hacia la derecha, ¿vale? O sea que con esto podéis entender que es el ejercicio de predominio neuromuscular o de fuerza, ¿vale? El que va a promover esos efectos positivos sobre la fatiga relacionada con el cáncer. Entonces son las pesas, para que lo entendáis fácilmente, lo que va a promover esos efectos positivos y no otra serie de terapias. Esto es muy sencillo, o sea, sencillo. Esto básicamente radica en que el entrenamiento de fuerza con sobrecarga es capaz de poner énfasis en aquellos aspectos que están desregulados dentro de la fatiga relacionada con el cáncer, ¿vale? Como puede ser la inflamación crónica, como puede ser o sistémica de bajo grado, perdón, como puede ser la pérdida de mitocondrias, como puede ser la mala función del sistema inmune, como puede ser o la desregulación del sistema o el eje hipotálamo hipofisario gonadal. Entonces, bueno, el entrenamiento de fuerza es capaz de realmente de poner freno a esa serie de factores que tienen que ver con la fatiga relacionada con el cáncer, que otras terapias no lo hacen y no consiguen ese efecto tan potente sobre este efecto secundario. Vale, vamos con otra diapositiva, esta es la última en cuanto a ciencia y artículos, y tiene que ver con los dolores articulares. Como podéis ver, bueno, este es algo muy recurrente, muy normal. De hecho, se avisa muchas veces al paciente o a la persona, sobre todo en cáncer de mama. Se le dice que usted va a empezar a utilizar unos fármacos que se denominan inhibidores de la aromatasa, que van a inducir pues, dolores articulares y es normal. ¿Vale? Se le dice que es normal, pero no se le dice que se puede actuar ante ello. Entonces, este estudio, pues lo que hace a través de Melinda es intentar, bueno, ver si un protocolo de ejercicio físico es capaz de reducir esos dolores articulares que merman tanto la calidad de vida de las pacientes. Y el Hormone and Physical Exercise Study pues, demuestra que el ejercicio físico, evidentemente, es una estrategia segura y eficaz para mejorar esos dolores producidos por los inhibidores de la aromatasa y que, bueno, que los efectos positivos y los mayores beneficios vienen al cabo de 12 meses. Entonces este estudio me gusta mucho porque es un poco una crítica a la gente en general y al mundo sanitario, porque cuando se divulgan los beneficios del ejercicio hay que ir a desengranar los estudios, hay que leerlos y hay que ver qué protocolos han usado. Porque como podéis ver, estas personas, ¿vale? Estuvieron 12 meses, que eso es un año, haciendo 2 veces en semana esta dosis de ejercicio físico, de fuerza, que son, bueno, 2 sesiones en semana de entrenamiento de fuerza supervisadas con un profesional, compuestas de 3 series de estos 6 ejercicios que veis aquí abajo, en torno a 8 o 12 repeticiones, progresando en la carga y entrenando, básicamente. Y además a esto hay que agregarle que hicieron 150 minutos, ¿vale? De actividad cardiovascular, que era básicamente salir a andar pues una media de 30 minutos 5 veces en semana, entre el 40 y el 60% de la frecuencia cardíaca máxima, eso en un principio, y si iban mejorando y se encontraban mejor, progresaban hasta un 80%. Por ello que esto, ¿qué quiero decir? Que esto es entrenar mucho. Esto, de hecho, hay mucha gente bueno, que practica deporte que no llega ni a esto. Entonces, cuando hablamos de los beneficios del ejercicio físico sobre, pues, por ejemplo, los dolores articulares, tenemos que entender que hay que entrenar bastante y hay que hacerlo bien y no cualquier cosa vale. ¿Vale? La explicación en este caso radica en que el entrenamiento de fuerza tiene una propiedad antiinflamatoria y bueno, los inhibidores de la aromatasa, al permitir menor disponibilidad, por decirlo, de estrógeno, que es el estrógeno que reduce la inflamación, pues hace que haya más inflamación, se estimulen los nociceptores, que son receptores de dolor, y evidentemente duela. En cambio, si metemos entrenamiento de fuerza, tenemos esa propiedad antiinflamatoria, estamos reduciendo la inflamación y con eso inhibiendo todo esto. ¿Vale? Esa es un poco la explicación más fisiológica y para que podáis entender que no todo vale. Entonces podéis ver en el gráfico, voy a ir hacia atrás, el B, he cogido solo el B a día 3 que habla de la severidad del dolor y en este caso podéis ver que el grupo control que hacía cuidados solamente, bueno, salía a caminar, se ponía hielo, consumía AINES o, bueno, antiinflamatorios, no mejoró su dolor articular al cabo del año. Sin embargo, el grupo experimental, el de ejercicio, mejoró de manera considerable este aspecto del gráfico B, que es la severidad del dolor. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, pues si disminuye el dolor, mejoramos la calidad de vida, evidentemente, mantenemos la adherencia a estos fármacos, que son los que les salvan la vida a las personas, porque hay mucha gente, aunque no los crea, hay publicaciones que hablan de
que un 50% de las personas deciden dejar de tomarlos debido a estos molestos dolores articulares. Por ello mantenemos la adherencia al tratamiento. Somos capaces con todo esto de aumentar la supervivencia y lo más importante que es el impacto global que tiene todo esto, que es que a mí no me importa que la persona no reduzca tanto sus dolores articulares o no reduzca tanto su fatiga. Es importante, sí, y lo conseguirá con el tiempo. Pero sí es muy importante que no pierda masa muscular, que aumente sus niveles de fuerza, que no reduzca o mejore todavía su consumo de oxígeno, que es mayor biomarcador de capacidad funcional que tiene que ver con el sistema cardiovascular, etcétera. Eso es lo realmente importante y lo que va a permitir prolongar y aumentar la supervivencia de la persona. Bueno, entonces, después de todo esto que os he contado, ejercicio físico, pero ¿qué hago para yo poder, ya lo sabéis prácticamente, pero para poder mejorar? ¿Qué debo hacer para mantener mi masa muscular, mis niveles de fuerza, mejorar ese hueso, perder tejido graso o adiposo? Pues ya lo sabéis, ¿no? Como aquí lo dice Bart en la diapositiva, debemos entrenar la fuerza. Hay que entrenar la fuerza, hay que entrenar la fuerza y la capacidad fundamental es la fuerza. ¿Vale? Este es un estudio de Westcott que habla, bueno, de los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza con sobrecarga y habla de que este resistance training, ejercicio de fuerza en medicina, hay varios más también, y alguno de ejercicio concretamente de Saltin y Pedersen del 2015 que están muy bien, pero he decidido coger este. Y en conclusión, el ejercicio de predominio neuromuscular de fuerza es el que va a promover los efectos positivos en la mejora de la composición corporal, pues la fuerza evidentemente, biomarcadores metabólicos, hueso, etcétera, en pacientes de cáncer, tanto que estén durante los tratamientos agudos como después de estos. Entonces, pues básicamente lo que tenemos aquí, ejercicio físico, pero ¿cuál? Pues ya sabemos que, pues si yo tengo, por ejemplo, que viene mucha gente a la consulta con una osteoporosis u osteopenia, ya sabemos que la ciencia nos dice que las pesas de entrenamiento neuromuscular puede ser una estrategia segura y eficaz para afrontar este efecto secundario. Entonces, ¿qué pasa? Que además de, con el entrenamiento de fuerza, mejorar esa osteopenia, osteoporosis y esa calidad ósea, voy a conseguir también reducir la fatiga, reducir el tejido adiposo, por lo menos que no esté inflamado, mejorar esa composición corporal, prevenir la pérdida de masa muscular y aumentar los niveles de fuerza, reducir los dolores articulares, etc. Lo importante es esto, es el impacto global, más que el impacto específico. Y esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir mejorar la calidad de vida, mejorar la funcionalidad y aumentar la tasa de supervivencia en estas personas. Entonces, si os pongo, bueno, esta serie de, vamos a decir, modalidades de ejercicio, que nos volvemos locos en los gimnasios, en la tele, en las revistas, hay de todo, ya meten lo que sea, hasta con camas elásticas, o con Minitran, Body Pump, ya no me sé ni los nombres, pues tenemos que, la verdad que hay que hacer las cosas bien y en nuestro caso como profesionales yo intento decirle a la gente, ¿no? Que no quiere decir que no se vayan a hacer actividades como pilates, yoga, mindfulness derivados, aquagym y correr. Claro que se pueden hacer y tienen su cabida en un programa y son lo que vamos a denominar actividades de apoyo, donde, bueno, tienen su razón de ser, pues sirve para socializar, sirve para encontrarte mejor contigo mismo, aumentar el gasto calórico, quizá puedes tener un aprendizaje motor para luego desarrollar el entrenamiento de fuerza, encontrarte también un poco mejor, iniciar una vida más normal y iniciarte la actividad, pero no van a ser seguros ni eficaces contra los efectos secundarios que hemos comentado. Y he puesto estas dos imágenes aposta un poco, un peso muerto y una sentadilla, sobre todo el de la sentadilla con Evan Centopani, que es un culturista ahí con, no sé si tiene 180 o 200 kilos, porque evidentemente yo no pretendo que la persona haga esto, pero hacia esto es lo que tenemos que intentar ir, a mover cargas realmente, a hacer estos ejercicios compuestos, a entrenar la fuerza. Esto va a permitir que aumente la masa muscular, que aumente los niveles de fuerza, no en un hand grip, que a mí no me interesa que aumenten como hay en evidencia científica un hand grip, sino que mejore su fuerza en sentarse y levantarse de la silla, en coger una caja del suelo, en empujar un objeto, en traccionar de un objeto. Eso es lo importante, ¿vale? Y esos serían, pues por ejemplo, dos ejercicios que están dentro de todos los programas de nuestros pacientes. Ya podréis ver luego algún caso. Con todo esto podéis ver que el ejercicio es medicina, ¿vale? Y es un fármaco que encima no tiene efectos secundarios y todos los efectos colaterales son beneficiosos. Entonces, si yo tengo un paciente que, bueno, pues tiene un riesgo alto porque tiene el colesterol elevado, entre otras cosas, y yo soy médico, pues le voy a dar un fármaco que sea seguro y eficaz
contra esa problemática o ese biomarcador concreto que tiene mi paciente. Y yo no voy a elegir un hipoglucemiante como puede ser una metformina o voy a elegir, yo qué sé, un ibuprofeno. No, voy a elegir aquel fármaco, en este puesto una estatina, que sea seguro y eficaz contra ese biomarcador, contra ese problema. Pues si yo tengo, como me encuentro muy a menudo en mujeres supervivientes de cáncer de mama, con inhibidores de la aromatasa o con tamoxifeno, que tienen osteopenia o osteoporosis, yo no puedo mandarlas a la piscina, yo no puedo mandarlas a caminar, yo no puedo mandarlas a pilates o yoga. Yo tengo que explicarles de qué va esto y decirles, mira, el fármaco que te voy a dar son 5 series de 5 repeticiones al 80-85% de la carga máxima, que es lo que va de peso muerto, que es lo que me va a permitir a mí darte calidad en ese hueso, mejorar la microarquitectura y que realmente seamos seguros y eficaces frente a ese efecto secundario, además de tener beneficios sobre la masa muscular, sobre la composición corporal y otra serie de cosas que hemos mencionado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, pues esto es duro porque el fármaco puede que yo tarde un año en conseguir esa dosis eficaz, porque nunca has hecho el ejercicio, siempre has sido sedentario, voy a tener que modificar y ayudarte con la técnica, vamos a tener que progresar en la carga y quizás después de 6 meses estarás moviendo la carga que yo necesito que tú muevas para tener impacto sobre ese hueso. Pero todo es empezar y mientras antes se empiece, mejor. Os enseño un programa de una de nuestras pacientes, ¿vale? Y como veis, pues bueno, son varios ejercicios, 2 bloques de puestos sencillos, aunque hay más, donde podéis ver un trabajo específico de core, ¿vale? Y luego, pues bueno, un trabajo para el impacto global, ¿no? Que básicamente está entrenando la fuerza, está haciendo peso muerto, zancadas, estáticas, un isométrico en multipower empujando, ¿vale? Un remo tumbada con una flexión, triple flexión de cadera, rodillo y tobillo. Y todo esto tiene su razón de ser y su explicación. De hecho, la podéis ver en las imágenes, creo que en todas o casi todas, que ella está con una escayola, perdón, porque ella empezó su programa de ejercicio y un día concreto, andando por la calle, se cayó y se fracturó el radio. Decidió el oncólogo, ¿vale?, hacer una densitometría y nos encontramos con que esta paciente pues tenía una osteoporosis muy severa, muy avanzada. La verdad que me sorprendió muchísimo. Y pues nos tuvimos que poner a ello y nos tuvimos que poner bien con su progresión y haciendo las cosas. Y tiene muchísimo mérito porque es de las personas que está concienciada y entiende lo importante que es esto para su salud. E incluso estando con una escayola, seguía viniendo a entrenar todos los días hacia todo lo que le pedíamos y ha seguido. Y tendrá su resultado. Y aunque no mejore ese valor de T-score en columna o cadera, su microarquitectura y su calidad ósea es mucho mejor que si no estuviera entrenando a la fuerza. ¿Vale? Entonces, esto es importante, ¿vale? No podemos dejarlo en un segundo plano o hoy me rompo la muñeca, ya vendré dentro de 6 meses. No, es que dentro de 6 meses igual te rompes la cadera. Entonces, tenemos que intentar tomarnos las cosas en serio. Aquí otra de nuestras pacientes, ¿vale? Está en tratamientos, que en la presentación no he entrado a hablar de tratamientos, pero está en tratamiento. Y bueno, pues podéis ver como aquí pongo diferentes imágenes de, bueno, de diferentes aspectos que hay que mejorar, hay que trabajar, pero que ocupan un 5 o 6% de lo que es la sesión en general. Podéis ver cómo hace una plancha, cómo está haciendo movilidad torácica, cómo está trabajando el manguito rotador o un press pull-off, ¿vale? Que es trabajo de core, de abdomen. Pero sin embargo, el eje central de la sesión y lo más importante es que esta mujer que estaba con tratamientos, pues la podéis ver aquí, estuviera en la prensa de piernas a 45 grados empujando esos 120 kilos a 5 repeticiones con mucha velocidad y con explosividad. Porque si yo sé que ella se mantiene movilizando esa carga durante el tratamiento, sé que es muy difícil que aparezca fatiga, sé que es muy difícil que pierda masa muscular, sé que es muy difícil que empeore el tejido óseo, el hueso, sé que es muy difícil que empeore la composición corporal, o al menos no va a estar tan inflamada, y por otra parte estoy ayudando a su calidad de tratamiento. Entonces, esa es la parte importante. La parte importante de esta paciente en sus sesiones eran la prensa, el peso muerto, los remos, los presses, eso era lo importante. Los otros son añadidos, que son si tienen su cabida en el programa y son importantes, pero no es la base ni el pilar fundamental. Y como digo, siempre seguro y eficaz. En el momento que una no me sirva o que una no cuadre, esa selección de ejercicio o esa modalidad no sirve, hay que cambiarla. Por esto, ya casi acabando, que me he extendido un poco más de la cuenta, necesitamos educar y concienciar no solo al paciente, y no lo digo a malas, sino lo digo en plan para concienciar tanto al paciente como al profesional sanitario, porque nos estamos encontrando dificultades y, bueno, lamentablemente la máxima autoridad en estos procesos la tiene evidentemente el oncólogo y el médico. Entonces hay que cambiar un poco el paradigma. Y al igual que nosotros
en la sociedad entendemos perfectamente que si yo me caigo, me fracturo la muñeca, voy a pasar por un quirófano o me van a reducir y luego me pondrán una inmovilización para que se haga el callo de fractura y en cuanto me quitan la escayola, yo voy a pedir, si no me dan, oye, por favor, necesito mis sesiones de fisioterapia, que no tengo extensión ni flexión de muñeca, me duele, he perdido masa muscular, necesito mi rehabilitación. Lo pides, lo exiges como paciente. Pues no tenía que ser diferente en caso de cáncer. En el momento que hay un diagnóstico, tiene que empezar ya una rehabilitación. Lo que pasa es que la rehabilitación no es fisioterapia, es ejercicio físico bien dosificado por un profesional que sepa. Y bueno, como digo, se debe empezar cuanto antes. Como comentaba al principio, existen ya estudios que hablan de una fase de prehabilitación en el cual se puede comenzar desde el diagnóstico, se puede hacer durante las terapias, que no me he centrado, aunque como podéis ver en el ejemplo anterior de la paciente estaba con sus tratamientos y estaba entrenando y entrenando fuerza. Y si la persona no se ve capaz, bueno, que mantenga su nivel de actividad física lo más alto y que luego inicie un programa de rehabilitación seguro y eficaz con su dosis de entrenamiento de fuerza. Y ya la última, para acabar, os quiero enseñar esta diapositiva que, bueno, este es de un artículo del doctor Alejandro Lucía, que es una eminencia en el mundo de la investigación español y que sus últimos, bueno, investigaciones y trabajos van encaminados al mundo de la salud, en concreto al entrenamiento de la fuerza en el ámbito intrahospitalario, trabajando, por ejemplo, en el Hospital Niño Jesús con los niños con cáncer infantil, bueno, con parálisis cerebral, con asma, etcétera. Y me parece muy interesante porque aquí podéis ver que el músculo esquelético es mucho más que un órgano que genera movimiento, sino que es un órgano endocrino que segrega también unas sustancias que son también citoquinas, que son mioquinas, ¿vale? Que tienen muchísimas propiedades y se comunican con otros órganos como puede ser el encéfalo, el hígado, el sistema cardiovascular, etcétera. Entonces, que entendáis que el ejercicio es mucho más que andar, que dar paseos, que encontrarse bien, que liberar, como dice mucha gente, endorfinas, que no es así, sino que tiene una repercusión muy importante a nivel de salud y es esencial. Y os quiero dejar tres frases. La primera, que ser sedentario no es una opción. Si se decide ser sedentario sabiendo esto, estamos condenando a la persona o a uno mismo a padecer una diabetes, un evento cardiovascular, una osteoporosis, un cáncer o una recurrencia, etcétera. No podemos ser sedentarios, iniciar actividad. Luego, como habéis podido ver, pues no todo vale. Y por eso, en mi caso, me decidí formar, especializar en patologías sobre todo, que tenemos que ser muy precisos y no podemos perder el tiempo. Y bueno, pues tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Ya buscaremos las estrategias para que la persona se divierta, tenga adherencia, se lo pase bien, o el propio resultado le motive, o entienda que esto es relevante para que venga y haga esos pesos muertos, esas prensas, o esos preses, esos remos, que son lo que le va a dar los beneficios realmente. Y no que se quede pues 2 veces en semana en Pilates, que sí está muy bien, pero no vas a experimentar jamás los beneficios que te estoy comentando y puede que dentro de un par de años pues te fractures la cadera y le digas, pero médico o doctor, ¿cómo me fracturó la cadera si yo hacía ejercicio? Pues sí, ha hecho ejercicio, pero no el que tenía que hacer. Y por esto mismo que estoy comentando, os recomiendo siempre, si habéis pasado por la enfermedad o estáis con el tratamiento, acercaros a un especialista en ejercicio y cáncer para antes de iniciar cualquier programa o consultar y si tenéis dudas. Y bueno, pues básicamente eso, mis datos, tenéis mi número de teléfono si alguien quiere consultar conmigo, trabajamos en Madrid, ¿vale? En la calle Menorca número 28, con cita previa, por favor, mi nombre, ya, bueno, mi correo, en fin, es mi nombre, mario.redondo10@gmail.com y la página web, por si queréis ver un poco las imágenes del centro o algún caso de pacientes y esto, es la que veis ahí, ejerciciocáncer.es y también tenéis si queréis consultar la de la fundación a la que pertenezco, que es el IPEF, que la web es www.ipef, como sale la imagen ahí arriba, .org, ¿vale? Del Instituto Profesional de Ejercicio Físico y Cáncer. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Me he extendido más de la cuenta, espero que os sea útil y bueno, espero que poco a poco vaya calando el mensaje en la sociedad, en el mundo sanitario y los médicos que les necesitamos. Ellos curan el cáncer, ellos hacen una labor importantísima, pero ahora también se tienen que sumar otros profesionales que podemos decir mucho. Yo en concreto en el ámbito del ejercicio, pero en la nutrición también hay mucho que hacer. No quiero meterme en ese tema porque no soy especialista, pero bueno, ya intentaré algún día hacer alguna presentación para esto que me habéis preguntado. Y nada, daros las gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias.